Estamos en tiempos con Mashiach, reflexionando y haciéndole preguntas que muchas de ellas están contestadas en los escritos que quedaron como testimonio de algunas de sus palabras dichas acá, cuando él estuvo en la tierra de Israel. Estamos viendo en el Talmud de Mashiach sobre cómo él, aún siendo ese ser escogido por el Creador, ese ser único, y se los digo no como a quien se lo contaron, sino como quien lo pudo ver en carne y hueso. No como quien les cuenta una fábula, sino como quien tuvo un encuentro personal con él. Y ese es una tarea no fácil. Es una tarea no fácil tratar de transmitir esa experiencia en pro del beneficio de la emuná de tu prójimo, de los creyentes en él que están viviendo esas mismas pruebas de fe que él mismo tuvo que vivir cuando fue probado por Hasatán, cuando aún Hasatán quiso poner en él mismo la duda, cuando le dijo, si eres hijo de Elohim, compruébalo. Y cuando vemos escrito en el libro de Matillahu 4:6, le dijo, si eres hijo de Elohim, y le pone una prueba, compruébalo. Compruébalo. ¿De qué forma le decía que lo comprobara? Echándose abajo. Y para validar esta prueba que le pedía, le daba un texto de la Torah. Porque escrito está, a sus malajim mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El mismo Mashiach tuvo que ser probado. Y sobre todo esa prueba sutil, que es cuando va avalada por textos, sea de la Torá o del Tanaj. En general, para la gente que es nueva, con textos de la Biblia, el Tanaj. Y precisamente reflexionando y preguntando, porque no me gusta hacer mi trabajo a la ligera. Me gusta siempre estar seguro de que tengo cuidado con cada palabra que voy a decir. Tal vez por esas experiencias profundas que Él le ha dado a mi vida. Estoy hablando más directamente de haber experimentado lo que es el infierno, el Geinón, las puertas del Geinón,
Haz de Jalila. El Padre guarde. Cuando Él me permitió esa experiencia con las puertas del infierno, del Guinón, fue algo que marcó mi vida. Varias experiencias sobrenaturales han marcado mi vida. No me gusta hablar de ellas. Muy pocas veces ustedes podrán haber visto que yo hable de ellas. Han estado siempre como en un cajoncito reservadas. Pero en estos últimos tiempos no sé por qué el Eterno me está haciendo sacar esas experiencias para que las hable y toque puntos referentes a ellas, para que queden como testimonio. Y precisamente lo delicado de lo que es hacer desviarse un alma. Es frustrante cuando el trabajo que tú tienes que hacer para tu Creador te tiene que poner en contacto con el testimonio de tantas almas que se están desviando. Se están desviando porque están cayendo en esa prueba que tenemos que pasar todos. Porque cada falso maestro, cada falso profeta, cada distorsionador de la verdad ha sido puesto por el Eterno para probar nuestros corazones, para saber si verdaderamente deseamos seguirle y creer en su Torá y obedecerla, y si realmente deseamos creer en su Hijo el Mesías y seguirle. Y cada vez parece que esa puerta estrecha se angostara más. Aún tú te das cuenta que aún toca los límites de tu hogar, de tu casa, de tu familia. Cuando tú te encuentras algunas veces con miembros de tu propia familia que se resisten al Mesías, que se resisten a las cosas de la Torá. Cuando tú te das cuenta cómo hoy está de moda cuestionar todo lo referente a la veracidad de los escritos del Mashiach. Y por otra parte, tú tienes la experiencia que ha marcado tu vida de haberlo visto en carne y hueso. Y te sientes frustrado porque por más de que tú quieres gritarlo a los 4 puntos, y tal vez para algunos debiera bastar eso, decir, hey, mira, he encontrado al Maestro, ha resucitado. Existen tantos Tomases. Tú conoces una verdad no solamente por comprobación de unos textos, sino la has visto. Podrían ponerme al frente de un pelotón de fusilamiento y decirme, niega que Yeshua es el Mashiach. Yo no podría hacerlo. Nunca lo podré hacer, porque lo vi con mis propios ojos. Vi en carne y hueso aquel del cual está escrito en los textos de las Besorot Tovot. Haya quedado bien escrito o no haya quedado bien escrito. Hayan errores de traducción o no haya errores de traducción. Haya errores de impresión o no haya errores de impresión. Hayan quedado plasmadas correctamente las palabras que él dijo por medio de las que lo oyeron o le hayan añadido o quitado. Vi al Mesías. Y quisiera transmitirle eso a cada una de las personas con las que tengo contacto.
porque no solamente eso, sino que adicionalmente conozco por experiencia que Él me dio y que ahora entiendo que no es una experiencia personal para vivirla solamente para mi beneficio, sino un testimonio para darlo a ustedes. Les pertenece a ustedes, es una advertencia, es la experiencia. Es alguien que en el camino pone un cartel que dice, cuidado, no os desvíes, porque si os desviáis, caeréis en un gran precipicio. La experiencia de estar en las puertas del lugar donde irán todas las almas que rechacen creer en Él y aceptar el perdón de los pecados a través de permitir que Él los lleve. Y es duro. Es como si tú, un simple mortal, un común y corriente, fueras en un gran barco. Y de pronto, por cosas del Eterno, te llevara hasta el mástil más alto de ese barco y te permitiera ver que ese barco va hacia un gran precipicio. Y luego te bajara y te permitiera o te diera la orden de avisarle a todo el que pudieras que es necesario que cada uno se ponga su chaleco salvavidas antes de que caigan por ese precipicio, porque en el momento en que el barco caiga sobre ese precipicio, no tendrán tiempo de hacerlo. Y aun que antes de que ese barco caiga en ese precipicio, tendrán que lanzarse al agua para no caer juntamente con ese barco, y que cuando caigan al agua, allí los podrán recoger unos helicópteros de rescate. Pero todos los demás no han tenido esa experiencia que tú has tenido. Y tú vas y hablas con el capitán coge sus binoculares, mira y dice, ven, mira, no hay nada al frente. Pero el lugar donde el Eterno te puso es mucho más alto y tú alcanzaste a ver más allá de donde el capitán con esos binoculares ve. Y tú tratas de advertirle a la gente, algunos te escuchan y dicen, sí. Pero siguen, como está escrito, casándose y dándose en casamiento. Cada uno distrayéndose en aquello con lo cual quieren distraerse. Algunos con la religión, otros con la gematría, otros con el esoterismo, otros con la numerología, otros con la cábala, otros con la prosperidad, otros con el nombre, otros con las fechas, otros con cualquier cosa te quieres distraer. Y tú sabes que están en juego sus almas, porque tu alma estuvo en esos lugares. Estuve a punto de ir al Gehinnom por haber intentado suicidarme. Y fui salvado por la tefilá de una mujer creyente en Yeshua. Cuando mi alma iba cayendo por ese túnel oscuro y yo podía escuchar esos gritos de terror, esos lamentos, ese crujir y llorar, ese llorar y crujir de dientes, ese lugar angustioso, y sentía esa fuerza que jalaba mi alma hacia ese lugar oscuro. Y sentía alrededor como manos que me jalaban y escuchaba gritos. Muchos pedían misericordia, otros maldecían el nombre de Yeshua. Pero al fondo, a lo lejos, escuchaba las plegarias de esa mujer. Y cada vez que ella oraba en el nombre de Yeshua,
Sentía como una fuerza que me jalaba hacia arriba y no me dejaba caer en ese vacío de angustia, terror, dolor, llanto y crujir de dientes hacia donde mi alma era absorbida. Y es el mismo lugar a donde cada alma que niegue al Mesías, que se separe del Mesías, irá a terminar. Es el mismo lugar donde cada uno de aquellos que decida creer a las palabras de hombre y que decida caer en esos engaños que hoy en día están siendo puestos para probar nuestros corazones, irá a parar. No lo entendemos. Lastimosamente, no a todos se les dará la oportunidad de conocer las puertas de entrada a ese lugar. Y hace parte de esa angustia que te llena, de ese fuego que te llena, de ese conflicto con tu Creador, donde le dices: ¿de qué forma les hago entender? Ayúdame, Abacados. Es el mismo conflicto que Yeshua hablaba en esa enseñanza que daba sobre el rico y Lázaro. Cuando encontrándose los dos allí en ese lugar, en el seno de Abraham, el rico le clamaba a Lázaro que pusiera una gota de agua en su dedo, en su boca, para calmar un poco la sed. Pero Lázaro le hablaba diciendo que había una gran cima que los separaba y que no podía. Y éste clamaba y le decía que al menos se hiciera algo para que sus familiares que estaban en vida todavía no llegaran a ese lugar de tormento donde él se encontraba. Que se enviara a alguien. Pero el mismo Yeshua nos enseña que aun si alguien se levantara de entre los muertos y les hablare, no le creerían. Yeshua estuvo en ese lugar. Yeshua estuvo por 3 días muerto. Cruzó el umbral de la muerte y resucitó. Fue resucitado por el Padre a través de su Ruach HaKodesh. Pero no importó eso. 40 días estuvo andando por Israel, pero no importó eso. No importó que uno de entre los muertos hubiera sido levantado. No importa cuántos testimonios hayan de judíos que hemos visto al Mesías Yeshua cara a cara, que lo hayamos visto en carne y hueso, que lo hayamos visto físicamente, ni qué mensaje Él nos haya dado. Si la decisión que hay en tu corazón es la de no creer en Él. Lastimosamente, hay un lugar preparados para todos aquellos que no quieran limpiarse de sus pecados a través del sacrificio que Él hizo en el madero. La gente no entiende eso. Solamente jugamos a las doctrinas, jugamos a la teología, jugamos
a los textos de Torá, a las comprobaciones teológicas. Como cuando los científicos hablan de estas grandes galaxias lejanas, pero nunca han estado allí. Pero cuando tú has estado en esos lugares, así como cuando Él me permitió la oportunidad de estar tan cerca de su presencia, 2 veces estuve en estado de coma. Y en una de esas veces, Él iba, considero, a cumplir mi gran deseo de irme con Él, con el Creador del universo. Me permitió esa experiencia de estar en su presencia, estar tan cerca de Él, en ese lugar rodeado de su Shejiná, de esa nube blanca, con ese shalom que nunca, nunca, nunca podré olvidar. Ese lugar que está preparado para aquellos que saldan sus cuentas, para aquellos que son limpios de sus pecados, para aquellos que a través de un arrepentimiento genuino se despojan de aquello que es lo único que puede hacerte perder la vida eterna, el pecado. La transgresión a la Torah, a cualquiera de sus preceptos, es lo que se llama pecado. Aún a ese precepto de creer en aquel profeta que sería levantado como Moshe y de oírle a él, porque el que no lo hiciera tendría que dar cuentas el día del juicio. Yeshua. Muchos en los últimos tiempos caerán víctimas del engaño teológico, víctimas de las enseñanzas de hombre, pero por sobre todo porque nunca le conocieron. Por eso, si tú no le has conocido, es necesario que hables con Él y que le invites a que se haga realidad, a que se manifieste en tu vida para que tú puedas comprobar personalmente quién es Él. Yeshua el Mesías. Él es la vida eterna. Él es lo más grande que el Creador ha podido dar. Y su venida está cerca. Y Él no abandonará a ninguno de sus talmidim. Que confiemos en Él y que le seamos fiel. Es necesario mantener una relación viva con Él. Hablarle todos los días. Tratarlo como a tu maestro. Tratarlo como a tu hermano mayor. Leer sus enseñanzas y llenarse de ellas. Y a través de su sacrificio limpiarte a diario, en las mañanas y en las noches. Porque si no le conoces personalmente, Él será simplemente una convicción teológica en tu mente y en tu corazón. Que cuando te presenten un argumento teológico que te haga dudar, te convencerán de que simplemente fue un personaje histórico, de que simplemente fue un hombre, y perderás tu fe en lo único
que cuando te encuentres cara a cara con el Creador, te dará la entrada al Olam Jabá, a la vida eterna. Sé que este mensaje lo escucharán muchos. Hay 25,000 suscriptores. No sé cuántas miles de reproducciones tendrá. Pero tal vez sea solo para unos pocos. No es fácil tratar de decirle a la gente que no le abandonen. Porque cuando le abandonan, están yendo a su perdición. No es fácil decirle a la gente que Él es real, que si tan solo le pidieran que se manifestare de una forma real en sus vidas, Él lo haría. Para eso está, porque esa es su función. Él no desea que se pierda siquiera uno. Pero estamos viviendo momentos de prueba. Cada creyente en Yeshua lo puede constatar. Cada uno de nosotros está siendo probado. Yo estoy siendo probado en este mismo momento, mi esposa, mis hijos, mi familia. No hay un creyente sobre la tierra que pueda decir que en este momento no está pasando pruebas, porque estamos siendo moldeados, estamos siendo pulidos, porque Él pronto viene. Tenemos todo encima. Quedan unos cuantos años, 4 años, 4 meses, si tú te acordarás de este video. Cada audio que el Eterno me está permitiendo hacer últimamente no es con el propósito de convenceros. Muchas veces lo hice con ese propósito, haciéndote fila y pidiéndole al Eterno que por favor tocara los corazones. Y yo decía, ¿por qué hay tanta ceguera? ¿Por qué hay tanta gente que se pierde? Estoy haciendo mal mi trabajo, dímelo, Abba. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no se vuelven? Pero lastimosamente Él me ha estado haciendo entender que el propósito de los videos que Él me pone a hacer no es para convenceros. Es para que queden como testimonio de que Él advirtió. Y ninguno de vosotros, cuando os presentéis delante de Él y seáis juzgados, podáis decir que no hubo atalaya que os habló de parte de Él. No es fácil ser una atalaya para juicio al mundo y a la tierra de Israel. No es fácil levantarte y advertir, no es fácil levantarte y dar una fecha que Él te dio. Los entendidos se entenderán, los entendidos obedecerán, y no es fácil saber que serán unos cuantos, serán unos pocos. Unos cuantos, unos pocos por cada ciudad. Y no estoy hablando de miles. No estoy hablando de cientos. Aún no estoy hablando ni siquiera de decenas en muchos lugares. Unos cuantos.
Y algunos de esos cuantos en este momento están escuchando este mensaje. Y este mensaje es para ustedes. Para que mantengáis vuestra emuná, para que sigáis adelante y para que no os desaniméis. Así os sentáis que estáis solos. Porque hacéis parte de esa manada pequeña, de ese remanente. Y precisamente por eso la palabra remanente. Aquellos pocos que serán guardados de la hora de la prueba que ha de venir. ¿Y cómo serán guardados? Por su emuná y por su obediencia. Seguid adelante. Tú que escuchas este mensaje y sabes que es para ti. Tú que escuchas este mensaje y sabes que no es para testimonio y para juicio tuyo, sino es para motivarte a que sigas adelante, para hacerte saber que no estás loco, que estás haciendo bien en prepararte, en guardar alimentos, en guardar agua y en estar construyendo ese lugar que estás construyendo, por más de que muchas veces aún lo dudas. No te preocupes. A todos en algún momento nos llega la duda. Aún muchas veces yo me despierto en las mañanas y me digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué clase de sugestión es esta? No va a pasar nada. Tengo que sacar estas cosas de la cabeza. No. Es una sugestión. Pero luego me encuentro con la realidad de todos los sueños que Él ha puesto en mí, de las visiones de su voz cuando la he escuchado. Y escucho una u otra noticia y tengo que convencerme de que es así, de que todas las cosas se están poniendo en ese orden perfecto en el cual Él está introduciendo cada acontecimiento físico-químico, político, social, religioso, eclesial, en cada lugar sobre la tierra. Cada uno de aquellos que están negando al Mesías Yeshua son exactamente aquellos que tienen que negar. Cada uno de aquellos que se están apartando de Él son exactamente aquellos que se tienen que apartar. Él está preparando cada uno de los grupos. Aquellos que han de ser cortados para perder sus almas por la eternidad en ese lugar de martirio y sufrimiento, aquellos que se apartarán y desobedecerán para ser purificados por la sangre del Cordero en aquellos tiempos de gran tribulación y que tendrán que dar sus vidas perdiendo sus cabezas, siendo decapitados, pero que por misericordia les permitirá en este tiempo de gran tribulación entrar en un proceso de arrepentimiento doloroso, escalofriante, terrorífico, pero en últimas, permitiéndoles salvar sus almas a través de dar sus vidas en sacrificio para no perder la salvación. Porque escrito está que todo aquel que se dejare marcar por la bestia perderá su alma. Y también está preparando el alma y el grupo y este grupo pequeño que será guardado y será llevado al desierto, a su lugar donde será sustentado por 3 años y medio.
y aún allí seremos probados con paciencia, esperando que todo pase. Él está preparando al impío para el día malo y al destruidor para traer destrucción. Él está colocando cada líder político y cada líder religioso exactamente en el lugar donde los necesita, para que cada uno actúe de acuerdo al guión que ha decidido seguir. Porque cada uno de nosotros tiene libre albedrío. Y cada uno de nosotros decidimos de qué lado estar. Hablo a la humanidad. Hablo a mi pueblo, el pueblo de Israel. La venida del Mesías es inminente. La venida del Mesías está pronta. Y el Eterno, su Padre, está aparejando cada una de las circunstancias y situaciones que han de venir antes de su venida. Y ese tiempo de gran angustia, ese tiempo de gran tribulación que ha de darse antes de su venida, está pronto a empezar. Y sus atalayas estamos cumpliendo su función, y desde acá, desde Israel, su sirviente está hablando para advertiros a todos aquellos que escuchen. Ninguno podrá decir que no fue advertido. La misericordia del Padre Celestial, del Eterno, llegará hasta el último segundo antes de que Él comience sus juicios sobre la tierra. ¿Quién podrá mantenerse en pie delante de Él? Pongámonos a cuentas y refugiémonos en ese único lugar en el cual un alma puede refugiarse para no caer vivo en manos de los juicios del Eterno. El sacrificio de la sangre y del cuerpo de ese precioso ser maravilloso llamado Yeshua el Mesías. Es en el único lugar donde no te alcanzarán, donde no nos alcanzarán los juicios del Eterno. Fuera de ese lugar, en ningún punto sobre la tierra nos podremos escapar de la hora de la prueba que ha de venir sobre los habitantes de esta tierra, para probarnos a cada uno de nosotros conforme a la prueba que hayamos decidido recibir. A los que en obediencia, probados en paciencia, en los lugares desérticos, esperando el fin de ese tiempo de angustia. A los que en desobediencia, la prueba de sostenerse en la fe en Mashiach hasta la muerte. Y a los que negar al Mashiach, ser cortados por la eternidad. Busquemos su rostro, busquemos su presencia. No nos cansemos de orar, de hacer tefilá día y noche, día y noche, día y noche.
porque los tiempos han sido estipulados. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, todo ha sido dado y pronto empezará. No desperdiciemos un segundo que podamos estar en su presencia pidiendo misericordia por nosotros, limpiándonos de pecado. Dejad de oír las enseñanzas que os desvían. Y así tal vez podáis preservar vuestras almas y no os perdáis. Oh Yeshua, Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. Yeshua, hijo de David, ten misericordia de la humanidad y de cada uno de los que ha sido advertido. Manada pequeña, ovejas del redil de Yeshua, sigan adelante. Sigamos adelante con la fe puesta en nuestro Maestro, en nuestro Pastor. Pase lo que pase, apresurémonos a obedecer. Que Él tenga misericordia de cada uno de sus talmidim y nunca nos desampare. En el nombre de Yeshua ha sido dado este mensaje para testimonio de que fuimos advertidos por el amor y la misericordia del Creador antes de que vinieran las cosas que tenían que darse y que estaban escritas y muchos no quisieron leer ni prestar atención. Abba, gracias por Yeshua, en quien todos los que confíen tendremos salvación y el perdón de nuestros pecados. En su nombre, ten misericordia del que hayas de tener misericordia y usa este audio, este video, para alcanzar a todos aquellos que tú quieras.